Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el origen de una de las figuras más fascinantes y contradictorias que existen, Maltar. Un ser que, como veremos, desafía toda lógica posible. Para poder siquiera empezar a entender la historia de Maltar, primero tenemos que plantearnos una pregunta que parece no tener sentido, una contradicción fundamental que es básicamente la esencia de su existencia. Mirad, en el universo de Maltar las cosas son bastante blanco o negro. Hay dos conceptos que son polos opuestos. Por un lado, el Belcar, el demonio. Un ser forjado en puro dolor, para quien la fe es poco más que un chiste peligroso. Y en la otra esquina, el clérigo, la conexión con lo divino, la sanación, la esperanza, la fe inquebrantable hecha persona. No pueden ser más distintos. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por la cruda realidad del linaje de Maltar, por ese papel que desde luego nadie esperaba que fuese a interpretar. Los Belcar vienen de un lugar llamado el vacío carmesí. Y hay que entender esto bien. Allí, los seres no nacen, son forjados, literalmente en un crisol de dolor y ambición. Es un reino de tormento constante donde palabras como piedad o perdón simplemente no existen. Y claro, en este universo de absolutos, de repente empiezan a correr rumores, susurros sobre algo imposible, un Belcar, un demonio que, en lugar de corromper, sana, un clérigo demonio. Su nombre, Maltar. Su sola existencia ya era una pregunta que rompía todos los esquemas. Para encontrar la respuesta a cómo es esto posible, tenemos que bajar a las profundidades del abismo, a una ciudad fragua secreta que está construida, literalmente, sobre los cimientos de la rabia. El sitio se llama Castle Bor. Y bueno, no es un hogar, es una fragua. Una especie de santuario impío para todos los caídos, herejes exorcistas que se corrompieron, teólogos que renegaron de todo. Y todos ellos, los llamados artífices de sangre, estaban unidos por una sola cosa: un odio visceral hacia los dioses que, según ellos, les habían dado la espalda. Y tenían un único objetivo, una obsesión: forjar un ser que pudiera destruir todo lo sagrado, pero no desde fuera, sino desde dentro. No querían un simple asesino, querían crear la perversión definitiva de la propia santidad. La creación de Maltar no fue una forja normal, que va, fue más bien un ritual depravado, complejo, casi una receta de cocina infernal. Vamos a ver los ingredientes. El propósito de esta creación era absoluto, clarísimo, y el nombre que le pusieron sus creadores no deja lugar a dudas, ¿eh? El portador del último silencio. Suena heavy, ¿verdad? Estaba pensado para ser el verdugo final de todo lo divino. Atentos a los tres componentes principales, porque cada uno es una auténtica blasfemia. Primero, la columna vertebral de un titán penitente justo en el instante de su última plegaria. Segundo, la llama de un altar antiguo de purificación, pero corrompida. Y tercero, para rematar, la sangre de contradicción. ¿Y eso qué es? Pues la sangre de un paladín que en su último aliento renegó de todos sus juramentos. Pura perversión. Y es que cada parte de su ser fue diseñada para ser una contradicción andante. Su corazón era una única lágrima de piedad, de misericordia, encapsulada en ámbar. Su mente, una jaula de runas que se alimentaba de oraciones olvidadas. Y el cuerpo, pues una mezcla grotesca de carne de demonio y santidad corrupta. Una auténtica locura. Los artífices, claro, esperaban un cataclismo, el rugido de un demonio que haría temblar los cielos, el fin de todo. Pero, ¿qué pasó cuando Maltar abrió los ojos por primera vez? Pues desde luego no fue la destrucción que ellos habían planeado con tanto cuidado. Fue algo que simplemente no podían ni haber imaginado. El resultado fue el opuesto exacto a la intención. Lo crearon para odiar y su primer acto fue llorar, con lágrimas puras. Lo forjaron para destruir y su primer instinto fue ver el sufrimiento de los demás y ofrecer consuelo. El arma definitiva resultó ser un ser compasivo. ¿Y sus creadores qué pensaron? Pues que era un fracaso, un desastre. Su obra maestra, defectuosa. Estaban tan ciegos por su propio rencor, por la oscuridad que llevaban dentro, que fueron incapaces de ver lo que de verdad habían creado. Pero ese supuesto defecto fue lo que permitió a Maltar tomar su primera decisión de verdad. Una decisión que revelaría su auténtica naturaleza. No huyó. Podría haber escapado, buscar su libertad. Pero no. En lugar de eso, se quedó allí, en una especie de vigilia silenciosa, entre los mismos que lo habían creado para ser un monstruo. Y allí mismo empezó su primer ministerio. Se convirtió en una presencia silenciosa que sanaba, pero no heridas físicas, no. Curaba las heridas del alma que sus creadores ni siquiera admitían tener. Les recordó con su sola existencia
esa fe que habían jurado olvidar. Ofreció consuelo a seres endurecidos por siglos y siglos de odio. Y esa es la definición perfecta de Malthar. Un clérigo que no tiene iglesia y un demonio que, en vez de aniquilar la fe, la restaura. Su historia demuestra que a veces la redención puede nacer de la mayor de las blasfemias y que el propósito a veces se encuentra en lo que otros consideran un fallo garrafal. Al final, toda la historia de Malthar gira en torno a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un arma, diseñada para traer la desesperación más absoluta, elige por voluntad propia ofrecer consuelo? Pues pasa que un arma fallida se convierte en un símbolo de algo muchísimo más poderoso. Nos deja con una idea muy potente. A veces, el mayor poder no está en cumplir el propósito para el que te crearon, sino en elegir uno nuevo. Bueno, vamos a meternos de lleno en la crónica de una figura de lo más paradójica, Malthar, y en las 3 hazañas que definieron su trágica evolución. Fijaos en esta frase, ya nos lo dice todo, ¿verdad? Aquí está la clave de la existencia de Malthar, la contradicción que va a marcar todo su imposible camino. Así que, para entender al héroe en el que se convirtió, primero tenemos que entender la paradoja que él mismo era. Malthar era una contradicción andante, literalmente. Por un lado, venía de los Belkar, una raza forjada en la ambición, en el dolor, pura oscuridad. Y por otro, actuaba como un clérigo, un canal para la sanación y la fe. O sea, 2 conceptos que en su mundo eran como el agua y el aceite, totalmente opuestos. Es que fue diseñado para ser un arma, el portador del último silencio, casi nada, una blasfemia definitiva creada para aniquilar lo divino, pero desde el primer momento su propia naturaleza se rebeló contra las oscuras intenciones de sus creadores. Y con esto en mente, vamos a su primera gran hazaña. Aquí es donde esta paradoja se enfrenta por primera vez al sufrimiento del mundo. Y de ese choque nace algo completamente nuevo. La historia nos lleva a Elendrat. Imaginaos el lugar, un pueblo envuelto en una niebla que nunca se va, y, peor aún, bajo una maldición que obliga a todo el mundo a guardar silencio. La gente sufría sin poder decir una palabra. Cuando la entidad que provocaba todo esto fue atacar a una madre y su hija, Malthar no usó hechizos, no. Hizo algo mucho más simple y a la vez mucho más profundo. Se interpuso. Y aquí viene lo increíble. De su herida, de la marca de su propia creación maldita, emerge algo precioso y purificador. Una mariposa etérea hecha de ceniza. El resultado fue inmediato, casi un milagro. La ceniza purifica las palabras no dichas, la maldición se rompe, y la gente de Elendrat por fin vuelve a tener voz. Pero ojo, el cambio más importante de todos ocurrió dentro del propio Malthar. Como agradecimiento, una anciana le da un simple aro de cobre. Pero no es un regalo cualquiera. Este aro le permite oír el dolor silencioso de los demás, el que no se expresa con palabras. Su empatía, que acababa de nacer, se cristalizó en ese momento. Ahora que tiene esta capacidad de sentir, el siguiente desafío de Malthar le llevará a usarla de forma consciente, casi como un arma. Su viaje le lleva a Berrion, un lugar donde la fe se ha retorcido hasta convertir a los fieles en carcasas sin alma, seres huecos que adoran sus propias heridas bajo el yugo de un sacerdote sin rostro y un falso dios. La entidad corrupta, aclaró, se burla de él. Está convencida de que su poder sobre el sufrimiento es absoluto, y le pregunta con desdén qué puede ofrecer él. En lugar de eliminar el dolor, Malthar se conecta con él. Libera su latido compartido, obligando a esas carcasas a recordar su propio sufrimiento, a abrazarlo, y a través de él, a despertar y reclamar su humanidad. Y aquí está la clave. La entidad no muere en una batalla. Simplemente, al enfrentarse a una empatía real y compartida, se queda sin poder. Se vuelve inútil, es olvidada y se desvanece. Este poder de la empatía se convierte en el eje central de su última y, sin duda, más devastadora prueba. Ahora estamos en Novarun, la ciudad sin luz, gobernada por el tirano Flagner. La única forma de traer la luz es con un bastón legendario, el bastón del alba muerta, que exige un precio que solo Malthar puede pagar. El tirano Flagnaer se lo planta delante y le lanza el dilema así, a bocajarro. Le plantea la terrible elección sin rodeos. Y ante una ciudad entera sumida en la oscuridad, Malthar toma su decisión. Se arranca del pecho ese don de la empatía que acababa de aprender a dominar y lo ofrece todo. Y funciona. El latido compartido se convierte en luz pura. El bastón se enciende y Nalvarun se inunda con un amanecer eterno. El tirano, incapaz de soportar tanta verdad, se desintegra. La victoria es total, pero el coste para Malthar es catastrófico. Su pecho queda completamente vacío. Esta victoria lo cambia todo. Cambia la naturaleza misma de nuestro héroe. Nos deja a un salvador que está trágicamente desconectado de aquellos a quienes acaba de salvar.
y esta imagen resume la pérdida a la perfección. Antes, él sentía el dolor ajeno. Era una conexión cálida, emocional. Ahora conoce el dolor. Es una comprensión fría, intelectual, distante. Salvó al mundo, sí, pero sacrificando aquello que lo conectaba con él. Se convirtió, por así decirlo, en un instrumento perfecto de la verdad, pero en un recipiente vacío de sentimiento. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que resuena mucho. ¿Qué es un salvador que ya no puede sentir nada por la gente a la que salva? Nos hace replantearnos la verdadera naturaleza del heroísmo y el precio de la salvación. Vamos a meternos de lleno en la conclusión de la saga de Maltar. Es la historia de una paradoja increíble, ¿no? Un ser forjado para la destrucción, pero cuyo destino resulta que era algo mucho más profundo. Hoy analizamos sus actos finales, ese sacrificio que lo cambió absolutamente todo. El escenario es literalmente apocalíptico. La existencia se está deshaciendo, consumida por algo que llaman la oscuridad de sangre. Y ojo, que no hablamos de una plaga o de un ejército, es la negación misma, un vacío que se lo come todo. La luz, la esperanza, incluso el recuerdo de las cosas. El fin no es una batalla, es desvanecer. En medio de este mundo que agoniza, Maltar se enfrenta a su cuarta hazaña. Pero no es en un campo de batalla, no. Es en un lugar que ni siquiera debería existir. Una especie de pliegue en la realidad donde las almas, rotas por el dolor, han elegido rendirse y olvidar, voluntariamente. Lo más fascinante de este sitio es que no es un infierno de sufrimiento, sino de ausencia, de nada. El aire es denso, casi se puede tocar, y te aplasta el espíritu. Los árboles parecen esqueletos aferrados a la pura desesperación, y sus habitantes, bueno, si se les puede llamar así, son ecos, sombras flotando en una resignación absoluta. Han renunciado a todo, hasta el propio dolor. Y es aquí donde el estado actual de Malthar es crucial. Recordemos que sacrificó su latido compartido para poder usar el bastón del alba muerta. Esto significa que ya no siente empatía. La comprende sí, pero de una forma intelectual, fría, como un cirujano que ve una herida pero no siente el dolor del paciente. Y eso, precisamente eso, lo convierte en el espejo perfecto y a la vez terrible para este lugar, un lugar que ha elegido la anestesia del olvido. En el centro del valle no hay un dictador, sino una guardiana. La custodia de la rendición no es una entidad malvada, para nada. Es la manifestación física de la decisión de todas esas almas. Su propósito no es encerrarlas, sino protegerlas de sus propios recuerdos, de ese dolor que las llevó a rendirse. Mantiene el velo de amnesia que ellas mismas buscan. Y este es el dilema, el gran dilema filosófico que la custodia le planta a Maltar. Básicamente le dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿Una vida consciente llena de dolor o una paz total en el olvido? ¿Quién tiene el derecho de devolverles la memoria y con ella toda la agonía que quisieron dejar atrás? Es que no hay una respuesta fácil para esto. Por eso la decisión de Malthar no es la de un héroe típico. No viene a salvar a nadie en el sentido clásico de la palabra. Lo que hace es una imposición. Impone una verdad dificilísima y dolorosa, sobre una mentira que era, al menos, confortable. Y el proceso es brutal. Malthar levanta el bastón. De él sale una luz, pero no una luz cálida y esperanzadora. Es una luz fría, implacable. La luz de la verdad, que destroza la amnesia. Para las almas es un despertar de golpe, con todo el peso de sus recuerdos y sentimientos cayéndoles encima. Y la custodia, cuya existencia dependía de ese olvido, pues simplemente se desintegra. Su propósito ha desaparecido. De este acto tan terrible, Maltharin no consigue un arma, sino un don muy sombrío pero muy poderoso. La bendición de la última raíz. Es la habilidad de ofrecer a los que están muriendo un último momento. Un momento para conectar con la esperanza que una vez tuvieron. No salva vidas, pero da sentido a la muerte. Y ojo con esto, porque este poder va a ser absolutamente clave para el final que se acerca. Y ahora, la escala se vuelve cósmica. La oscuridad de sangre ya lo ha consumido prácticamente todo. Malthar viaja al epicentro de la aniquilación, al corazón del vacío, el lugar donde la existencia está a punto de dar su último suspiro. Aquí está el punto clave. El conflicto final no es entre el bien y el mal. Es entre dos absolutos. Por un lado, la luz inflexible del bastón, que es la conciencia, la verdad, con todo el dolor que eso implica. Y por el otro, el vacío de la oscuridad de sangre, que ofrece el olvido, la paz de no ser. Es una elección imposible. En el corazón del vacío, Malthar se da de bruces con una pregunta sin respuesta. Allí, la luz de su bastón no hace retroceder a la oscuridad. Al contrario, lo único que hace es iluminarla y revelar lo infinita que es. No puedes destruir la nada con luz. Es imposible. Y en ese instante de claridad total, en medio del fin de todo, lo entiende.
Entiende la devastadora verdad de su propósito. La oscuridad no puede ser derrotada, no puede ser destruida, solo puede ser contenida. Y para contener un vacío infinito hace falta una vasija igual de paradójica. Este nos lleva al clímax. Y no es una batalla épica con explosiones y hechizos. Es algo mucho más íntimo. Es un acto de aceptación silenciosa, voluntaria. Es el momento para el que Malzar, esa contradicción andante, fue creado. Malzar no se deja matar. Él se ofrece, abre su ser una última vez, pero no para liberar poder, sino para invitar a la nada a que entre. Su alma, esa mezcla imposible de demonio y clérigo, se va a convertir en la prisión definitiva para la negación absoluta. La escala de este acto es que es inimaginable. La oscuridad es sangre, esa tormenta cósmica de inexistencia que había devorado mundos enteros, se colapsa sobre sí misma. Se precipita hacia un único punto, el alma de Maltar, y él no lucha, la abraza. El resultado no es una explosión, es una implosión, un silencio de luz. Donde antes estaban Maltar y esa oscuridad infinita, ahora no hay nada. Pero no un vacío opresivo, sino una ausencia total, un silencio profundo, absoluto, que resuena en todo el universo. El mundo está a salvo, pero no se cura al instante. La aniquilación se ha detenido. La luz no vuelve de forma gloriosa, sino como un susurro lejano, como un amanecer pálido en el horizonte. El proceso de descomposición se ha parado. Y Maltar ha desaparecido. Del todo, se ha ido. Y aquí está lo brillante de su sacrificio. Su existencia física se acaba, pero es justo en ese final donde empieza su verdadero legado. Se transforma, pasa de ser un individuo a ser un concepto. Su estado final es fascinante. No está en un más allá. Persiste como una promesa, como una semilla latente dentro de esa bendición de la última raíz que ahora impregna la memoria de la existencia. No es una presencia activa, es un potencial. El potencial de que la esperanza, incluso después de casi desaparecer, pueda volver a brotar. Y con esto cerramos. El sacrificio de Maltar no fue un final, sino una transformación. Su existencia ahora ya no depende del poder divino o infernal, sino de algo mucho más humano. La memoria, el amor. Lo que nos deja una pregunta final en el aire. ¿Es un sacrificio un final de verdad? ¿O es la forma más pura de crear un comienzo eterno?